Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos una vez más a este medio televisivo que se transmite por Canal de Noticias, Canal 74, su programa Otro Paso de Fe. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos permite estar en sintonía y a aquellas personas que siempre dicen presentes desde sus hogares y aquellos que también nos siguen por Facebook y por YouTube, en todas las redes sociales. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar un día más de vida para hablarle acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos una invitada sumamente especial. Sé que muchas personas ya la conocen porque la han visto cantando en muchas iglesias. Es una figura pública ya. Y está con nosotros nuestra querida hermana Yanelis Ferreira. Dios bendiga, sierva. Amén. Gracias. Bienvenida a este medio televisivo. Muchas gracias. Gracias al Señor primeramente porque me ha abierto las puertas y me da la oportunidad de estar aquí hablando un poco acerca de sus grandezas y maravillas. Así es, sabe que hoy en día el pueblo carece mucho de los acontecimientos bíblicos y es porque no profundizan en lo que es la palabra. Y Dios ha permitido este medio para que nosotros lleguemos hacia sus hogares. Amén. No, eso es maravilloso, porque el Señor eso es lo que quiere. Que el pueblo de Él adquiera más conocimiento, porque es como dice su palabra, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero el conocimiento se adquiere no solamente en la lectura de la palabra, sino en la profundización de la misma. Exacto, por eso que yo a veces oigo a personas que dicen que le oran a Dios para que le dé el conocimiento, pero no leen. No sé cómo quieren que Dios le incaute la Biblia dentro de su pensamiento. Es imposible. Yo sé que Dios puede hacerlo, pero usted tiene que poner de su parte también. Exactamente, porque el conocimiento no va a llegar por sí solo. No. O sea, Dios te da la sabiduría, te da el entendimiento, pero tú tienes que buscar ese conocimiento a través del estudio de su palabra. Al mismo Josué Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, que yo voy a estar con... Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero él tuvo que esforzarse él. Dios no le acomodó todo. No, jamás. Que eso es lo que yo digo. El conocimiento es bueno, pero usted tiene que pedirlo al Señor, creyendo que Él se lo va a dar sin reproche, en abundancia, como lo dice ya la palabra en el Nuevo Testamento. Es así. No, y no solamente, sino que también dice el proverbista en Proverbios, si buscase como al oro y como a la plata, si se busca ese conocimiento, entonces el Señor nos lo va a dar. Pero tenemos que buscarlo, así como nos afanamos en buscar, ¿verdad? Trabajando, buscar el sustento diario, pues así el proverbista nos aconseja que busquemos el conocimiento y la sabiduría de la palabra del Señor. Eso es lo que yo digo, Silva, porque mire cómo, de qué forma Él te detalla, de cómo Él tiene que buscar. Y nosotros cuando vamos a trabajar somos bastante diligentes, que aunque llueva, sabemos que tenemos una responsabilidad con esa empresa, que tenemos que ir, porque si no vamos, no pueden cancelar. Y con los asuntos de Dios somos muy perezosos. Si no me van a buscar, yo no puedo ir al Campo Blanco porque yo no puedo ir incómodo, se me va a estrujar el traje, pero cuando tú vas para tu empresa, aunque sea llovinando, tiene que ir. No solamente lloviznando, si hay una tormenta, si pronostican una tormenta y no hay suspensión de trabajo, debajo de la tormenta hay que irse. Llegue usted como llegue. Porque usted no quiere perder un día de salario. No. Entonces, muchas veces nos enfocamos tanto en lo secular, en lo material, y lo espiritual lo dejamos a un lado. Y siempre queremos andar y hablar como los espirituales, cuando encima no andamos, ¿sí? Y queremos el respaldo de Dios en todo lo que hacemos. O sea que hay que poner una balanza. Hay que llevar la balanza, exacto. Esa parte. Y ver qué el Señor entonces dice. Por eso que yo creo que fue ayer, estaba hablando con alguien y le dije, para nosotros es muy fácil hacerle un análisis a una persona que tengamos al frente y hacernoslo nosotros mismos no.
Es muy fácil mirar la paja ajena, pero mirar la de la nuestra no. La Biblia lo dice. Y hoy en día nos hemos convertido en jueces y no en levantadores de ánimo, de fe, de personas, sino que nos hemos convertido en acusadores. Ya para muchas personas, ya Jesús vino, ya le vino el juicio. Ya están condenados, ya están en el infierno. Wow. Sé por qué eso digo. Pero vamos a la lectura central, cielo. Sí. Y creo que podríamos buscar la primera lectura en el libro de Isaías, pero me gustaría como que usted la lea, cielo. Isaías. Isaías 53. 53. Versículo. Donde usted guste leer. Amén. Entonces leeremos la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53. Y dice así, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así es. Damos gracias a Dios por la palabra que nosotros leímos, que sea de edificación, exhortación y consolación para todas esas personas que nos están viendo a través de la televisión. Y que sea Dios quien le esté hablando a ustedes hoy, y que no nos vean a nosotros como cualquier persona, sino solamente como ministro de la palabra del Señor, como los portavoces de su mensaje. Y que sea Él que le esté ministrando conforme al Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sabe que hay una palabra un punto clave que usted tocó ahí que me agrada bastante? Y es que las personas creen que Jesús fue un hombre sobrenatural, como que no sentía, como que no padecía, y más sin embargo en ese verso, o sea, en ese texto que nosotros leemos, nos damos cuenta que ahí dice que él sufrió, que él tuvo aflicción. Pero para los que dicen que no, que quizás fue que Isaías declaró esta palabra, no podríamos ir al libro de Mateo en Getsemaní, Mateo 27, 27:1. No, 24:50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí es donde yo estaba en Getsemaní. No. Fue 27:1. Jesús ante Pilato, ¿verdad? Pero ya del 27, cuando Jesús se encontraba frente a Pilato, que lo azotaron. Eso fue ya después del arresto. Exactamente. Y prácticamente
rumbo a su sentencia. Ujú. Pero si él no hubiese sido un hombre, no podría haber muerto. No. No pudo haber muerto Él- en ninguna manera. Entonces, a veces escuchamos tantas teorías y tantos pretextos para no aceptar la naturaleza divina de Jesús, pero tampoco para aceptar su humanidad. Eso es así. Entonces, debemos de escudriñar, como dice la palabra de Dios, los espíritus y tener un grado de discernimiento para poder captar, para poder uno darse cuenta de parte de quién o quién realmente está hablando a través de la persona. Porque bíblicamente está errado una persona que dice que Jesús es simplemente Dios, o que no pudo padecer, o que no sufrió. Así es, porque óigame algo, como cuando Isaías comienza a hablar, el relato de todo lo que él tenía y cómo él tenía que padecer, que ya él llega hacia donde Pilato, ya él sabía de que todo esto ya le iba a acontecer, porque ya él tuvo una preparación antes de. En ese maní registra la palabra que él fue y oró en 3 ocasiones, y en 2 de ellas encontró a los discípulos dormidos. Y en una de ellas dice que su sudor caía en la piedra como gotas de sangre. Es decir, el sufrimiento que yo sé que yo voy a empezar a llevar ahora, ya yo no me puedo detener. Yo como hombre yo quisiera dejarlo, pero que no se haga mi voluntad, yo quiero que se haga la tuya. Esa es la clave. Entonces, hoy en día nosotros podríamos notar que cuando estamos metidos en prueba y en proceso, queremos abandonarlo, queremos dejarlo. Mas el Señor nos hace saber por su palabra que tenemos que resistirlo, tenemos que avanzar, creyendo en Él, que así como Él sufrió y así como Él venció, nosotros también lo vamos a hacer, pero es en su nombre. Pero hay momentos de nuestras vidas que nosotros queremos soltar la rienda. Pedro fue uno de los que le dijo, Señor, yo hasta voy a la muerte por ti, pero no te voy a negar. Los demás dijeron lo mismo. Sí. ¿Y qué fue lo primero que ellos hicieron en el momento de que lo apresaron? Se dispersaron Sí. todito. Así. Y el que dijo que no lo iba a negar fue quien lo negó 3 veces, tal y como Jesús se lo había declarado. Pero hoy en día nosotros estamos viviendo las mismas situaciones. Claro, con diferentes nombres. Sí, Pero muchas manifestaciones. realmente es así. Cuando nosotros nos vemos en diversas pruebas, queremos abandonar, queremos tirar de la toalla y muchas veces en ocasiones hasta pensamos que el Señor no está con nosotros, que el Señor nos ha abandonado, como en un momento Jesús también le dijo al Señor, Amén. Elí, Elí, lama sabactani, o sea, Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió solo en la cruz. Exactamente. Entonces, todos nosotros pasamos por esos momentos difíciles, por esos momentos de dificultad, pero es necesario que la prueba y la dificultad lleguen, porque si no, no Amén. podemos crecer espiritualmente, no podemos conocer a Dios. Amén, Si eso no sí, es eso a fue algo través de la que prueba. yo dije ayer, que el apóstol Pablo no sabía lo que él iba a pasar en el momento de que él tuvo el llamado. Él sí sabía de que él iba a ser un instrumento en la mano del Señor, pero él no sabía por cuánto tenía que padecer por causa del evangelio. Es que se oye muy bonito el Sí. título. Cállate Se oye atrás, excelente. sígueme, ven. Se oye excelente que el Señor te llame como evangelista, como profeta. Pero no te dice lo que tú vas a pasar en el camino. No, claro que no. El camino te va a preparar para ese llamado. El llamado no va a venir de la noche a la mañana, porque tú no tienes la capacidad todavía para ese llamado, aunque el llamado esté. Eso es así. Ahora, aunque hay algo que casi todo el que tienen el llamado pastoral casi nunca quieren hacerlo. Siempre dicen, cuando Dios quiera, pero cuando Dios te está diciendo que te lance. Ya otros ven la capacidad que hay en ti, pero uno mismo nunca se siente preparado. Es así. Pero en ese sentido también hay preparaciones que se van perfeccionando en el camino, porque Así ya es. tú tienes una preparación, pero hay otro tipo de preparación que tú la vas a adquirir con la experiencia, en el camino, en la trayectoria. Y en esa trayectoria entonces vas a aprender a guiar
¿verdad? Como en el sentido del pastor, a guiar a las ovejas como el Señor lo haría, bajo la dirección de Dios, claro está. Así es. Mire, por ejemplo, mencióneme uno de los discípulos que usted haya entendido que no haya pasado prueba o dificultad. Creo que ninguno. O sea, De alguna o de otra forma, todos padecieron. Todos padecieron de una u otra forma. Y hoy en día, muchos queremos el llamado, queremos el ministerio, pero no queremos sufrir el precio que le costó a ellos. Entonces, ¿somos nosotros más que ellos? ¿Somos más que el mismo Cristo? En ninguna manera. Entonces, hoy en día, mire, por ejemplo, a mí se me predicó, recuerdo como ahora, un evangelio color de rosa. Un evangelio de amor, de fraternidad, de comprensión. Me iba a ir bien. Yo, bueno, está bien. Pero cuando yo llegué al camino, yo lo que vine fue a sufrir. Sierva, yo no lloraba antes. No. Y tenía de qué preocupación de ciertas cosas. No, yo no tenía nada de eso. Nada más hice venir aquí al camino para tener cierta sensibilidad. Y ahora vengo a comprender que el camino de rosa que a mí se me brindó, se le pasó decirme a la persona que me predicaron que las rosas tenían espinas. Y que uno... No. Entonces ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar, un evangelio crudo. Tú quieres salvación, ven, aquí hay un precio. Tú tienes que pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? Aquí tú vas a venir es a sufrir. Pero a través de tu aflicción tú vas a tener gozo, porque Jesús tuvo gozo. Él mismo en la prensa de Getsemaní dijo que su corazón se siente afligido, que su alma está abatida. ¿Y qué dice la Biblia? Que vino un ángel del Señor y lo consoló. Le dio fortaleza. Y aún así, su carne no quería ir a ese martirio. Pero su espíritu sí quería ir, porque se oponían entre sí. Es que la carne es débil, pero el espíritu, ¿no? El espíritu te fortalece, te vivifica. Amén. Pero la carne siempre quiere lo mejor para ella. Lógicamente. No quiere padecer para nada. Pero sin embargo el espíritu es el que te guía, el que te dice, tú puedes, tú vas a llegar a la meta. Pero la carne siempre quiere estar en lo cómodo. Así es. Pero el espíritu, sin embargo, es quien te dice, oye, tú tienes que tomar una decisión. O es lo espiritual o es lo carnal. Pero ambos son necesarios, ¿verdad? Pero el hombre, muchas veces nos inclinamos más a lo cómodo, a lo fácil, a lo que yo no tengo que sufrir, a lo que yo no tengo que padecer. Pero sin embargo, el Señor en ningún momento te dijo o nos dijo que iba a ser tan fácil, sino que si vemos el trayecto desde los comienzos hasta Jesús, hasta Juan y el Apocalipsis, vemos que todos padecieron. Todos pasaron dificultades y momentos difíciles. Pero lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en la corona incorruptible que vamos a alcanzar, que es nuestra salvación. Y mire, que como lo predicaba Juan el Bautista. Cuando la Biblia dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Entonces muchos están predicando el mismo evangelio de Juan el Bautista. ¿En qué sentido lo digo? Que es algo amenazador. Vamos por la calle predicando no el amor de Dios ni la salvación, sino la condenación. Arrepiéntete o te va para el infierno. A la gente no le gusta que tú le prediques así. Y si llegan al camino, van a venir como con temor. Ahora, plántatele a una gente en forma como de que tú lo vas a discipular, a enseñarle. Y esa persona va a llegar por amor. Va a llegar con un concepto claro de lo que es el evangelio. Y no va a entrar como simple y llanamente un religioso, sino como una persona que se quiere acercar al Señor, que quiere su salvación, que quiere aprender. Porque hay muchos que no leen, hay muchos que no se fundamentan en la roca inconmovible, sino se fundamentan más en lo que una persona le dice, no en lo que ellos leen. Es así en las interpretaciones. Pero en este caso, por ejemplo, hay personas que sí ciertamente predican como...
en forma de juicio. Pero se lo atribuyen a que Jesús también predicó de esa forma. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que cuando el Señor corregía o hablaba de esta forma, era a los religiosos, aquellos que querían poner una carga en el pueblo que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Entonces, por esa forma, él le decía hipócritas y cuántas palabras, ¿verdad?, fuertes. Ujú. Pero en cuanto a lo que es las prédicas de que te va para el infierno, de que no sé qué, realmente no estamos llamados a esto. No. Y no somos jueces, no somos Dios para estar mandando a los demás a un lugar donde yo no tengo el poder ni la autoridad de enviarlo. O sea que no es posible que yo como creyente, como el llamado que Dios me hizo, como hija de Dios, yo entiendo que tengo poder de atar y desatar. Amén. De que por mi palabra puedo declarar cosas que en el mundo espiritual se hagan si es la voluntad de Dios. Pero de ahí a yo enviar por mi propio criterio Entiendo. a una persona que está cometiendo X o Y falta al infierno, ya es algo que sobrepasa los límites. Mire, realmente. hay dos puntitos que a mí me agradan bastante. Y es cuando Jesús dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Oiga, aún teniendo la potestad, la autoridad para condenar, Él no vino a condenar, Él vino a salvarlo. Y el otro es cuando los discípulos le dicen, maestro, ¿qué hacemos? Oramos para que descienda fuego del cielo. El Señor le dijo claramente, ¿de qué espíritu sois vosotros? Exacto. Es así. No son del mío. Ahí no mostraron un acto de misericordia, para nada, sino de destrucción. Es así. Entonces así se van a salvar las personas. Y ese criterio todavía lo tienen muchas personas que quieren actuar y predicar como otros personajes bíblicos, trayendo en sí como que son imitadores de Él, mas no son imitadores de Cristo. Es así. Entonces, para usted imitar a Cristo, usted tiene que venir a sufrir, usted tiene que venir a pasar de todo. A Jesús dice en la Biblia por aquí que lo abofetearon, lo escupieron. Cuando a él lo apresaron, que lo llevaron primero fue hasta el concilio. Sí. Ahí estaban los principales y los alguaciles. Y ellos mismos le dieron puñetazo, le escupieron. Y de ahí él fue llevado hacia donde Pilato. Sí, los mismos sacerdotes, la misma autoridad que Dios había puesto espiritualmente hablando, fueron los mismos Que lo acusaron. que lo apresaron, buscaron personas para que lo acusaran Sí, falso testigo. y gente que no tenía temor de Dios, No. solamente por cuidarse ellos su propio pellejo, Ujú. por tapar sus faltas, porque simplemente Jesús les decía, le corregía por el camino, el mal camino que ellos llevaban. Que de hecho Jesús los retaba en ciertas palabras, porque él le decía a ellos mismos, hay fariseos hipócritas que se paran en una esquina para ser vistos por los demás. De hecho ya tienen su recompensa. Claro. Y son sepulcros blanqueados. Solamente es bonito por fuera, pero por dentro no hay nada que No hay buscar. nada, tan hueco. Entonces, el mismo Jesús, eso era lo que a la gente le atraía también, porque sus enseñanzas, los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes no estaban de acuerdo, porque para ellos era simplemente ojo por ojo y diente por diente. Tú pecaste, bueno, pues vamos a apedrearte. Tú dijiste tal o cual, no cumpliste la ley, vamos a hacer lo que dice la ley. Exacto, pero más sin embargo ellos no la cumplían. Ellos la querían implementar en otro, pero ellos no vivían la ley. Ese era Mire, por ejemplo, cuando fueron a llevarle la mujer adúltera para que la juzgara, conforme a la ley de Moisés, Sí. para tentarle. ¿Y qué dijo él? Sí, está escrito en la ley de Moisés, que si es encontrada en tal acto, hay que apedrearla. Él inclinó su rostro y escribió algo en la tierra. Y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero el punto que yo siempre tomo en cuenta es este. La llevaron por causa de adulterio.
Y él le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo entiendo que él no le va a decir esto para que ellos se vayan hacia otro pecado, sino hacia el mismo. Así mismo. Ellos soltaron su piedra y se fueron. Cuando él levanta su rostro, que dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No queda ni uno, Señor, pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. ¿Usted cree que si una persona peca hoy, nosotros podamos tener ese mismo concepto de decirle, no, mijo, tranquilo, vete en paz, pero trata de no pecar? No, sierva. No. ¿Usted sabe por qué? Porque no vivimos ese amor, no vivimos ese evangelio que el Señor vino a predicar. Automáticamente acusamos, señalamos, juzgamos, pero no nos damos cuenta del alma que cayó, que Dios la puede levantar. Que hay personas que Dios lo ha levantado, pero nuestro criterio, nuestra sociedad, a nivel ya de la religión, no permite como que esa persona se nos allegue de la misma forma, porque no vamos a creer. Pero eso es una barrera que nos le hemos puesto nosotros mismos. El Señor no vino a eso. Es así. Ciertamente es así. Nosotros es más fácil señalar, acusar, decir por qué hiciste esto, por qué no lo hiciste de esta manera. Es muy fácil, pero porque nosotros no estamos en esa posición o porque no hemos pasado por ahí. Pero cuando ya tenemos ese tropiezo nosotros, entonces vemos las cosas de otra manera. También es cierto. Porque mi pastora me enseñó, y aún la que tengo ahora también, que con un dedo tú señalas al otro. Ay, sí, pero también. hay 3 dedos que te están señalando a ti. A mí misma me señalan. Y hay uno que está apuntando a Dios, que Dios está mirando a quien tú señalas, pero Él está señalándote tu pecado. Uh-huh. Es como la parábola de los deudores. Tremenda. Un deudor debía 1000 denarios y le rogó tanto a su acreedor que lo perdonó porque tuvo misericordia. Sin embargo, ese mismo otro le debía 100 y lo hostigó de tal manera que hasta le metió en la cárcel sin misericordia. Te perdonaron 1000, pero tú no puedes perdonar 100. Es 900 fuerte, por encima. 900. Entonces, el Señor nos ve de esa misma manera. Es más fácil acusar, pero sin embargo Dios te dice, no, yo estoy dispuesto a limpiarte, a levantarte, a hacer de ti una nueva persona. Simplemente tú no tienes que pecar más. Pero el hombre, sin embargo, tú te levantas, el Señor te restaura, te pone en alto, pero sigue señalando tu pecado. Sí, el hombre es así. Y la Biblia enseña que Dios borra tu pecado y lo echa a las profundidades del mar para no tener memoria jamás de esto. Pero tenemos un adversario, cielo, que es bastante buzo, Sí. que no descansa, que él saca ese pecado para estrujártelo a la cara. Ahora, ¿qué yo le digo siempre a las personas? Fíjate de algo que yo nunca he visto, que Dios le haya presentado a alguien su pasado. Es así. Dios siempre le revela o le muestra su presente, lo que Él quiere. Dios no quiere nada con el pasado, ya lo que pasó, ya pasó. Es así. Vamos a hacer lo nuevo. Pero Satanás te muestra tu pasado para hacerte caer y ver que tú no eres nada. Para amedrantar. Porque Entonces, es que cuando Dios llama a alguien con un propósito, el enemigo va a buscar todas las formas de detener a esa persona. Sea espiritual, sea a nivel económico, sea a nivel cultural, social, en todas las áreas. Va a buscar la forma de que esa persona no crezca, de que ese ministerio no se desarrolle, porque es que a través de aquel que ha sido llamado por Dios, es que otros van a venir al arrepentimiento, a la salvación, y a él no le conviene no. que las almas sean salvas. Entonces nosotros nos detenemos aún viendo tantos ejemplos, viendo al mismo Jesús, viendo los apóstoles, cuánto padecieron. Que se entregaron, dieron todo, dejaron sus hogares. Pero nosotros por una calumnia queremos soltar todo. Queremos soltar el ministerio de las damas porque una dama se levantó en nuestra contra.
porque no se quiso meter en la cadena de oración, porque no quiso venir al silicio. Y cuando nos damos cuenta son pequeñeces, Son tonterías. pero nos Realmente. afectan. Sí, claro que sí, porque estamos en la carne, somos entes emocionales. Entonces, uno de los ejemplos que a mí me gusta poner siempre es a Moisés. El pueblo siempre venía a quejarse con Moisés por todas las dificultades, pero Moisés nunca iba donde uno de ellos. No. Moisés siempre iba donde Dios, a quien lo llamó. Tú me Así llamaste, es. ven, tú y yo tenemos que enfrentarnos, tenemos que dar cuenta por esto, tenemos que pasar lista de cada una de estas cosas. Pero ahora imagínese usted como pastora, que venga un medranto en su vida, usted vaya donde una oveja de esta, No puedo. aunque quiera, no puede puedo, ir. claro. Porque Usted que es el su hermano líder. se va, Usted es- de alguna manera puede debilitarse Sí, y puede verme hasta en cierto grado, dependiendo de la persona, hasta inferior. sí, es cierto. Tomándolo en cuenta, es cierto lo que usted dice. Por ejemplo, que yo sea pastor de una congregación, yo no puedo ir donde un nuevo creyente o donde una persona porque ya yo le tenga confianza. O así, no, espérate. Tengo que demostrar, no debo de demostrar mi debilidad como líder. Más fácil hablo con un vecino y no con uno de los que se congregan conmigo. No, y realmente nosotros, con el mismo caso que usted dio de Moisés, nosotros tenemos también un sinnúmero de ejemplos que nosotros no le servimos al hombre. No. Nuestro llamado fue hecho por Dios. Amén. Entonces, en el momento de la prueba y la dificultad, yo no tengo que ir donde nadie. ¿Por qué? Porque primero yo debo de acudir a la fuente. Cuando usted tiene sed, usted va a la nevera y busca el agua. Así es. Usted no ni siquiera un jugo quiere, porque usted lo que quiere es saciar su sed. Sin embargo, nosotros vamos a todas partes a socorrernos, pero menos al que puede realmente darnos esa palabra que nosotros A necesitamos. él es que acudimos por último, donde debería de ser el primero. Es así. Buscando y buscando y buscando. Quizás es normal que nosotros como seres humanos querramos ver a alguien literal. Ujú. Pero es maravilloso cuando usted entra a la presencia de Dios con esa libertad que hemos adquirido a través de Amén. Jesús. Entramos a la presencia de Dios y cuando Dios te da quizá un versículo bíblico y tú vas a la palabra y tú sientes ese refrigerio que el mismo Señor te está hablando, tú dices, wow, Señor, tu palabra no tiene precio ni comparación. No hay hombre que pueda darme la palabra necesaria que yo necesito. No hay ninguno que no sea Dios. Mire, si algo contundente nosotros sabemos es cuando Dios mueve a un hermano. No es lo mismo cuando Dios mueve a un hermano a que tenga una misericordia contigo y que te dé algo que tú necesites en ese momento, sin que usted salga a pedirlo, sino que Dios mueva a ese hermano. A otra diferencia, que Dios haga un milagro divino. Oye, a ese milagro divino que Dios hizo, por lo que tú estabas esperando, que sea algo divino de Él, tú vas a dar 7 veces más la gloria. ¿Usted sabe Así lo que es. es que descienda carne del cielo? Hey, Agua de una peña, solo Dios lo puede pan hacer. del cielo, que no haya ninguna panadería cerca, que tú lo veas caer, que tú vas a decir, wow, pero que esto es algo divino, esto es algo de Dios, a que Dios me mueva a mí, a que te lleve una funda de pan Es así. o un paquete de carne. Es ¿Qué tú vas a decir? sobrenatural. Ay, gracias, Señor. Ay, varón, mire, muchas gracias. A usted abrir la nevera y ver que no hay nada y cerrarla y que yo te diga, ábrela, y que cuando tú la abras, te esa compra, mire, Ay, ay, ay. tú ni la vas a querer comer ahí mismo de tanta gracia que tú vas a dar. Es más, tú le vas a hacer un culto a esto. El ser humano es así. Sí. Pero Dios, o sea, Dios se place más en la obediencia y cuando tú le crees a Él. Cuando tú eres paciente, como lo dice el salmista en el Salmo 40, pacientemente espera en Jehová. Pero ¿qué dice en el verso 2? Que Él no estaba paciente. No. Él no estaba paciente. Cuando Él viene a escribir que Él estaba paciente, fue cuando ya Él pasó de la dificultad. prueba. ¿Y qué produce la prueba al final? Es gozo, Así es. tranquilidad, paz, templanza.
Pero mientras nosotros estamos en el fuego, queremos soltar. Yo mismo, yo he tenido momentos que yo quiero soltar en esta trayectoria. Sí, todos hemos pasado por ahí. Sea grande, sea chiquito, sea pastor, evangelista, sea un miembro activo, normal, todos hemos pasado por ahí. Por el momento de la prueba y del momento del abandono. El que no haya pasado por ahí. Y de hecho, miren lo que dice la palabra en Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, la mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por su causa. Sí. Cuando yo escudriñé la palabra padecer, es sufrimiento, es tormento. Esta mujer pasó la noche entera atormentada por la causa de Jesús. Sí. Porque ella consideró que era justo y le mandó a decir, porque no era lícito que ella se presentara ante él así. Claro. Le mandó a decir, dile que no tenga nada que ver con ese justo. Por eso él tuvo un poquito de temor también. Aunque él realmente no había encontrado nada de que, ¿verdad?, acusarle. Él no tenía argumento. Exactamente, y aún se lo decía a los principales y a los sacerdotes, pero este hombre yo no encuentro nada. Y él entraba a donde el maestro y le preguntaba, le hacía el interrogatorio y volvía para atrás donde ellos. No entiendo por qué le acusan si yo no he encontrado nada De hecho, digno de muerte. Él le dijo en una: yo tengo el poder de exhortarte o de condenarte. Jesús le dijo: más potestad sobre mí no tienen. ¿Más de la que me ha dado el Padre? No. Pero Pilato lo juzgó a él porque su posición estaba en riesgo. Ellos le dijeron: si tú no haces lo que nosotros digamos, entonces tú tienes al César como enemigo. Así es. Y se atrevían a acusarle. Sí, tenían todos los argumentos. Porque Sí. ellos se reunían entre ellos y eran más la multitud de ellos que la de una sola palabra, aunque sea la del gobernador, como en este caso lo era Pilato. Es así mismo. Pero en Jesús no encontraron nada, pero tuvo que hacerlo. Por esto es que él se lava las manos en señal: óigame, yo me estoy lavando las manos, yo no tengo que ver con esto. Es así. Pero así. diste la sentencia. Claro. Tenía que darla porque de alguna manera ya todo estaba profetizado. Incluso hasta la muerte de Judas y cómo Judas le iba a entregar. Sí, todo estaba profetizado. Y él mismo dice, para que se cumpliera la palabra en tal libro, en Isaías, Sí. en los Salmos. O sea que todo estaba dicho. Solamente faltaba el cumplimiento. Ujú. Y este cumplimiento era necesario porque si no nosotros no estuviéramos aquí. La salvación no hubiese llegado tan lejos hasta nosotros. Amén. Y aunque en su momento los sacerdotes y demás religiosos no le aceptaron, pero por esa negación la salvación también ha venido hasta nosotros. Porque le dice la Biblia, la palabra de Dios, que la salvación viene de los judíos. Amén. Pero si ellos no lo rechazan, hasta Porque aquí hubiese sido... No, tú sabes que yo investigué algo similar, porque esa palabrita como que me chocó, que la salvación era para los judíos, no sé, digo, ajá, y nosotros. Viene de ellos. Sí, entonces digo, pero ¿y nosotros? Entonces a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Y en ti la simiente tuya serán benditas Todas las naciones. naciones. De la Ya el tierra. Señor sabía todo lo que iba, Sí. todo lo que venía. Es así. Si ustedes no lo quieren, el mundo entero lo va a querer. Ahora, ¿quiénes son los que llevan la mayoría de todos los mensajes? Son la mayoría de todas las naciones. Sí. No son los Es judíos. así, no de todo el mundo. Porque para eso Él escogió a sus discípulos. Él le dio el mandato. Claro, mandó los 70, que se fueran de 2 en 2. Mandó otro grupo de 70. Ujú. Entonces comisionó a esos 12 para que fueran y predicaran el evangelio a todo el mundo. Y hasta estos momentos se podría decir que ha sido predicado el evangelio.
Bueno, vamos a decirlo de la siguiente forma. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es conocido en el mundo entero, pero las profundidades bíblicas no han sido profundizadas en el mundo entero. Porque en verdad hay personas que no se han dejado transicionar, pero es porque quieren vivir allá atrás todavía, quieren estar en el viejo pacto. Y ya el viejo pacto tenemos que irlo desechando poco a poco. O no poco a poco, tenemos que soltarlo ya, porque ya hay un nuevo pacto, que es para siempre, es eterno, que fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, habemos personas que todavía vivimos los dos. O hay personas que todavía viven en el viejo, pero no viven en el nuevo. Entonces, tienen cierta discrepancia. Quizás porque no han encontrado quien le pueda dar, ¿verdad? Vamos a decir, una luz. Pero claro está, también dice la palabra del Señor, Jesús mismo hablando, Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Y le doy un mandamiento nuevo. Exactamente. No fue que Él quitó todos los mandamientos, sino que los resumió. Exactamente, porque ciertamente cuando vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo, vemos, Jesús dijo, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí cuelga o viene, se deriva la ley y los profetas. Así es. Pero te está diciendo que lo que le concierne a Dios, tú cumplas lo que le concierne a Dios. Y si tú tienes a Dios en primer lugar, entonces tú vas a cumplir todo lo concerniente, ¿verdad?, a ese espacio que le corresponde al Señor. Si tú amas a Dios, tú no te vas a hacer dioses ajenos. No, muy difícil. Ni te vas a inclinar. No tampoco. vas a adorar imágenes ni otros dioses. No vas a tener nada de lo absoluto que no sea a Dios, porque lo amas. Lo que tú amas, tú quieres retenerlo todo el tiempo. Es como decir que el que tiene el Espíritu Santo y vive conforme al Espíritu, sobre tal no hay ley. Exactamente. Entonces, ¿cómo? Porque la cumple todas. Pero ¿cómo es dado? ¿En el viejo o en el nuevo? Si usted se fija, todo conduce al nuevo. Todo. Sí. Entonces, ¿por qué fue que vino Cristo? Porque lo que habían atrás, nadie podía cumplir. Nadie podía llevar, ni los sacerdotes podían llevar todas las leyes. No, y dice porque la una palabra sola de que Dios. usted quebrante, las demás te caen encima. Todas, sí. Entonces, Se hace transgresor de toda la sí. ley. Y ahora, por la gracia, Soy salvos. soy Dice la salvo por palabra de gracia. Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podremos retener esta salvación? Lo cual dice la Biblia, ay de vosotros si descuidáramos de esta salvación tan grande. Es así. O sea, que la salvación se puede descuidar. Claro que sí. Desde que usted descuida la búsqueda con el Señor, se descuidó. Ya. O sea, que por eso Si es que usted el apóstol- descuida la lectura de la palabra, si usted descuida la oración, que es la llave primordial para Ujú. usted comunicarse con el Señor, es una conexión directa. directa. O sea, el espíritu es como un switch. Se podría decir, sí. Sí, porque tú solamente tienes que conectarte, tú no tienes que estar de rodillas. Tú no hay un parámetro ni reglas para tú mantener una comunión con Dios, una comunicación. Y eso es lo que te va a permitir no descuidar la salvación. Ujú. Y de hecho, para que no se malinterprete en lo que la sierva acaba de decir, ella no está diciendo que usted no puede postrarse, porque si a eso No. vamos, Jesús se postró en Claro. ese hermano, sino que no hay un lugar fijo como para usted adorar. Nosotros ahora mismo, donde nosotros estamos, si levantamos las manos y nos ponemos a adorar, ya estamos honrando al Señor. Claro Y no que es, sí. y no es de rodillas que estamos. Claro que sí. No, porque no, muchas veces nosotros pensamos que esa es la congregación Ujú. donde está Dios. Y no es así. Y no es así. Que si no es de rodilla, usted no va a sentir a Dios o no va a tener esa comunión con Dios. No. En medio de tu trabajo, tú puedes mantenerte conectado con el Señor. Amén. En medio de cualquier quehacer, en la universidad, en la escuela, se puede mantener una relación continua con el Señor. Pero a veces tenemos un patrón y queremos seguir ese patrón. Cuando el Señor
no sigue un patrón, Ujú. para nada, porque Él es soberano. Entonces nosotros no tenemos nada fijo, no tenemos una pauta, que si no es así, tú no vas a sentir la presencia de Dios, que si no es de tal forma, tú no vas a hablar con Dios, el Señor no te va a responder. Usted me trajo a colación una palabra que alguien hizo, y fue que agarró a una persona y dijo, ven, que de esta forma que tú puedes sentir a Dios, que yo te transmita lo que hay en mí. Dije yo, ¿cómo que tú no me vas a transmitir lo que hay en Eso mí? es antibíblico. Digo yo, caramba, está bien que con la imposición de mano los discípulos pudieron lograr que otras personas recibieran, pero del no es Espíritu que yo voy a Santo. sentir de lo que tú estás sintiendo. Yo te voy a transmitir de lo que yo tengo, espérate, así no. Tú me puedes sostener y declarar una palabra de que yo reciba del Señor, no de yo coger de lo que tú tienes. Eso no es tan simple. Se dice simple, cielo, pero se no vive lo- de otra forma. Sí, no es lo mismo. Porque que la palabra dice que el Espíritu Santo no habita en templo sucio. Es así. Entonces, ¿cómo una persona le va a declarar o le va a transmitir de lo que él tiene a otro sin él saber la condición de esa persona? Donde nada más lo sabe el Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero mucho cuidado. Entonces, por eso es que yo veo que hay tanta profecía, tantas ministraciones dentro de las iglesias y ninguna se llevan a cabo. Pero muchas veces también nosotros somos los culpables porque vamos en búsqueda De un de hombre. profecías. Vamos en búsqueda, no que viene fulano de tal, un profeta del Señor, yo voy en búsqueda de mi profecía. ¿Sí? Y no es así. ¿Qué mejor que la palabra? Nada. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Porque muchos no toman en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios revelada. Ahora, lo no revelado, dice la Biblia, que le pertenece a Dios. Es así. Si Dios usó, no quitándole mérito, ¿verdad?, a los profetas ni personas que el Señor use de tal o cual grado, pero tenemos como creyentes que madurar. Sí. Tenemos verdad que que sí. dejar, eso es un tipo hasta de consulta. Usted está consultando. Es una consulta. Porque eso era lo que se hacía en la antigüedad. Déjame a consultarme con el profeta. Ahora no, ya usted tiene el Espíritu Santo. Déjame hincarme, déjame orar, déjame conquistar presencia. Déjame entrar a la habitación del Señor para que el Señor me hable. Pero muchos no quieren entrar, muchos no quieren sacrificarse. Ese. Muchos no quieren que Dios le diga su condición física. Es así. Muchas veces todo vamos a donde iniciamos. Si Jesús no padece, no puede romperse el velo del templo. Cuando ese velo se rasgó, eso dando a entender que nosotros tenemos un acceso directo al Padre. Amén, Ya así nosotros es. no necesitamos un intermediario, no necesitamos a un sumo sacerdote, No. a un levita, no necesitamos un cordero. Todo eso fue roto en ese momento. Entonces nosotros tenemos que entender y aprender a conocer a Dios por nosotros mismos, no buscando palabras de hombre. O quizás una palabra que el Señor le envió a alguien, yo me voy a apoderar de esa palabra. Eso no es así. No es así. Usted tiene que fabricar usted su propio aceite. Así es, como dice la palabra en Romano, que para el que ama a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Ahora, antes de desglosarlo, usted ama al Señor, usted es entregado por el Señor. Ese verso no le cae a todo el mundo. No es para todo el mundo. Y todos lo quieren coger. Yo estoy pasando por esta dificultad, pero como yo amo al Señor, esto me va a obrar para bien. No, espérese. Hay situaciones que nosotros somos las que lo provocamos. Y Dios no está en esa situación. Fuiste tú el que te metiste en ella. Así es. Hay Y hasta diferentes tipos de pruebas. Y hasta que tú no aprendas que no fue Dios quien te metió en ella y está culpando a Dios, ni que fue Satanás que te metió en ella y está culpando a Satanás, pero tampoco quieres reconocer que es la tercera, que fuiste tú el que te metiste en ella. Y hasta que tú no le dices, Señor, perdóname, que fui yo el que me metí en esto, Dios no te va a sacar. Es así.
Es así. Hay mucha tela de donde Demasiada cortar. tela. Lo pensé rápidamente. Miren, tenemos mucha tela de ahí. Pero ha llegado, cielo, a una parte que a muchas personas no les agrada. ¿Cuál será? Y es la parte final. Yo he recibido muchos mensajes que cuando yo digo que esta es la parte final, ya me están poniendo caritas, me están enviando mensajitos. Cuando más bueno ya se está poniendo, yo te Wow. quiero contar. Es que el tiempo en televisión es oro. Hay que aprovecharlo, miren, de la forma que ustedes no se imaginan. Pero déjenme decírselo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos mañana en otro espacio. Si así Dios lo permite, estuvo con nosotros la ministra Yanelis Ferreira. Estaremos mañana, si así Dios lo permite, en otro espacio más de su programa, Otro Paso de Fe. Bendiciones. Estás viendo Noticias.